Este es un campo que se autoincrementa, ¿no? El anterior jueves habíamos hablado de eso. Sí, esto se va a incrementar paulatinamente uno a uno, ¿no? Ya habíamos visto otras asociaciones más. Ahora, el ordenar los registros order by, para nosotros ordenar un registro, ¿sí? Implica como, por muchos de ustedes han utilizado el Excel. Sí, si yo tuviera un Excel, en este momento lo único que hago es agarrar los campitos, ¿sí? Y puedo tranquilamente decirle, ¿no? Que lo ordene por orden alfabético, de A a Z. Esto hace lo mismo en una tabla. Es decir, que si yo ingreso en una tabla bastantes nombres, ¿sí? Y quiero ordenarlos, que me salga una lista ordenada, lo único que tengo que aplicar es el order by. Lo único que tengo que aplicar es eso. ¿Sí? Su sintaxis es esta. La sintaxis es esta. Sí, esta es la sintaxis, ¿no? Vamos a seleccionar de la tabla, dice, el nombre de la tabla, y le vamos a ordenar algún campo. Dice, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a trabajar con esto. Bueno, aquí hay un laboratorio, pero antes de entrar al laboratorio, jóvenes, lo que les voy a pedir es que me atiendan un momentito. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es acá trabajar con la base de datos que ya tengo arriba. ¿Sí? Esta es justamente el order by. ¿Sí? Aquí está. Esto nos va a permitir a nosotros, ¿sí? Trabajar con nuestra base de datos. Voy a subir, yo ya me he creado, jóvenes, la base de datos demo, que está acá. Esto lo cierro, por favor. ¿Sí? Lo voy a, la base de datos demo, que es esta, ¿sí? Demo y donde voy a trabajar, ¿sí? Esto está ahí, fíjense, me muestra acá, ¿no? Demo, dice, ¿no? Query, esta consulta va a ir en demo, en la base de datos demo del Postgres, ¿no? Que este es su dueño. Y va a ir por él, su puerto, que va a ser un puerto local, que es el 5432. ¿Sí? Entonces, lo único que voy a proceder es aquí cargar la tabla y voy a insertar directamente los datos. Estos son ejercicios, como les había dicho la anterior vez, ¿no? Son ejercicios que están dentro el texto que ustedes tienen. Lo único que tienen que hacer es seguir el texto nada más. Esto está dentro del texto. ¿Sí? Yo voy a hacer la consulta pertinente acá, ¿no? Voy a agarrar y voy a seleccionar. Select. Vamos a hacer un select de asterisco from libros, ¿no? Libros para ver que evidentemente esto esté todo arriba. Fíjese, una vez que ahí está, ¿no? Son las cuatro inserciones que yo tengo. Perfecto, ya tengo el select. Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros vemos esta tablita, esta que está acá, jóvenes, esta tabla, ¿no? Si nosotros analizamos esta tabla, dice, ¿no? Dice, vamos a recuperar los registros ordenados por el título. Entonces yo me voy a ir acá, ¿no? Este es el título. ¿Sí, no? Entonces debería estar Alicia, y después el Alep y Java en 10 minutos debería ir al último. O sea, eso es lo que yo voy a ordenar. ¿Cómo lo voy a hacer y a través de qué? A través de esta sencilla consulta. ¿Sí? ¿Qué me dice? Voy a seleccionar todos los archivos de esta parte, ¿no? Entonces estos archivos los voy a seleccionar y de la tabla libros, de mi tabla que es libros, y voy a hacer un order by y lo voy a ordenar por título. Entonces, lo único que yo voy a hacer acá es agarrar, pintarlo, ¿sí? Y hacerlo funcionar. Fíjense cómo va a cambiar. ¿Ah? ¿No? ¿Se nota cómo ha cambiado cómo cambia ahí el orden? Porque lo estoy ordenando por título. Ahora, fíjense acá. ¿Cuál es el cambio que yo puedo realizar? Ahora, yo no quiero por título, yo quiero que sea por autor. Sí, yo quiero que sea por autor. Sí, yo quiero que sea por este autorcito. Acá también, Borges tendría que ir primero, después Lewis Carroll y Mario Molina debería ser el último. Sí, pero para yo poder hacer eso, ¿dónde cambio? Acá. Ya no va a ser título, va a ser
autor, ¿sí? Lo voy a hacer funcionar, fíjense. O sea, es mucho depende, jóvenes, esto es mucho depende, cómo ustedes, ¿sí? Van a poder ordenar por donde ustedes mejor prefieran, van a poder ustedes ordenar, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente consulta, ¿sí? Vamos a ordenar, dice, ¿no? Acá me da una... Vamos a ordenar, dice, los registros del campo precio. Ah, fíjense, el campo precio, ¿qué es esto? ¿No? Me está diciendo, vamos a ordenar el campo precio, ¿sí? Este campo precio vamos a ordenar ahora, ¿sí? Y este campo precio dice, dice, referenciando el campo por su posición en la lista de selección. ¿Esto qué significa? Dice que vamos a ordenar nosotros, acá fíjense, ¿no? Dice otra forma, ¿no? Título, autor y precio. Título, autor y precio. El editorial ya no va. Pues que yo defino acá. Si yo quiero que entre editorial, también puedo dar, ¿no? De la tabla libros, pero vamos a ordenar por el 3. Vayamos a fijarnos cómo funciona, ¿sí? O qué es lo que va a hacer en realidad, ¿no? Porque me dice que vas, según la posición, nos va a ordenar, ¿sí? Por el precio. Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense, de acuerdo al precio, nos los ha ordenado, ¿sí? Entonces, esto va a ir variando a medida que nosotros vayamos introduciéndonos un poquito más. Ahora, fíjense, si yo en algún momento quisiera no hacerlo de A a Z, sino hacerlo de Z a A, entonces yo lo único que tendría que hacer es aplicar la segunda consulta, que es en vez de aquí order by, fíjense, order by autor. Aquí le voy a decir order by editorial, pero de forma descendente. Entonces aquí, ¿qué es lo que cambiaría? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambiaría? Lo único que cambiaría es esto, ¿no? Esto le vamos a aplicar a la tabla de libros, pero editorial. Editorial en este momento no lo vemos, ¿sí? Haremos funcionar la consulta. Permítame. Hagamos funcionar la consulta. Acá, fíjense. Lo he ordenado por editorial, porque editorial anteriormente estaba ordenado de otra manera, ¿sí? Sigo, pero para que se note mejor, fíjense, para que se note mejor, lo vamos a ordenar por acá por ejemplo ya tenemos la tablita, lo voy a ordenar no por editorial, yo quiero editoriarlo por título. Título, ¿sí? Título, fíjense acá donde va a cambiar, ¿sí? Y está al revés, ¿no? De Z a A, si es que ustedes lo quisieran así. Lo mismo sucede acá, pero acá ¿no? Vamos a ordenar ahora por dos campos, ¿sí? Vamos a ordenarlos por dos campos que nos permitan a nosotros poder orientarlos. Fíjense, ¿qué es lo que va a suceder acá? ¿Sí? Fíjense, ¿a cuál tomo? Porque aquí tengo que ver yo, ¿a cuál va a tomar primero? Porque está el título y el editorial. Evidentemente los dos campos están, pero acá cuando yo tengo dos campos para ordenarlos, ¿sí? El primero siempre va a ser referencia y el segundo va a ser la segunda referencia. Ustedes se notan acá título, ¿sí? El título, si ustedes notan acá el título, está ordenado como si un momento estaba, ¿no? Pero editorial, fíjese, ¿no? Entonces, editorial, lo está ordenando, evidentemente, por los dos campos, pero el que toma como referencia siempre va a ser el primer campo que se mostraría acá. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo? Lo mismo va a suceder acá. Porque dice, no, fíjense. Ordenamos en distintos sentidos, me dice. Voy a ordenar en un sentido, dice, uno voy a hacer de forma ascendente y el otro descendente. Si es que yo, fíjense aquí yo quiero que noten esto. Yo simplemente acá, dice, le pongo, selecciono título, autor y precio, acá, ¿no? Permítame. Lo voy a poner de esta manera. Mejor, para que se note. Fíjense, acá en la parte superior, sí, acá, le estoy poniendo order by autor, o sea, me va a ordenar por autor. Pero fíjense acá, en esta parte, aquí le estoy poniendo ascendente, descendente, pero evidentemente
este order by título, si yo lo dejo también así, va a ser lo mismo que el ascendente. Es decir, me va a hacer lo mismo que si estuviera ordenando yo autor. Y si yo aquí le pongo order by, le pongo ascendente, me va a ordenar ascendentemente. Y si le pongo descendentemente, me va a poder ordenar descendentemente. Así que esto hasta acá, si yo pusiera acá, me va a hacer exactamente lo mismo. Me va a ordenar de forma ascendente y este otro descendente. Y vayamos a ver esta parte, ¿no? Que nos interesa. ¿Qué hace esto? O sea, lo mismo que el anterior ejercicio o lo mismo que la anterior consulta. Me va a ordenar, pero ¿cuál va a ser la primera referencia? Seguramente el primer campo que estamos eligiendo para fíjense, el primer campo. El título siempre va a ser el ascendente y el editorial descendente va a ir, se lo toma como segunda instancia. ¿Sí? Ahora, dice, podemos también nosotros agarrar, ¿sí? Podemos nosotros agarrar y ordenar un campo que no se liste en la selección. ¿Cómo? ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¿No? Fíjense, acá dice, voy a seleccionar título de autor. En este caso simplemente voy a tener dos campos que se me van a visualizar. Libros, ¿no? Y voy a ordenar por precio. Fíjense, acá lo ordeno. O sea, estoy ordenando por precio, pero no está apareciendo el precio. ¿Sí? O sea, es algo que generalmente nosotros utilizamos para ordenar por un número tal vez y que aparezca simplemente el nombre y el apellido, ¿no? En este caso el nombre del autor para poder imprimir tal vez una lista, donde el código no sea necesario, pero yo sí, ¿no? Y aquí puedo hacer podemos hacer muchas variaciones. Dice, esta es la parte importante. Fíjense, también puedo permitir ordenar los valores calculados. ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a seleccionar título, autor y editorial, 3 campos voy a tener. Dice, voy a sumar acá, fíjense, primero, ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que se hace primero inicialmente? Lo que se va a hacer la multiplicación, después la suma, ¿sí? Y me dice, ¿no? Dice, voy a multiplicar el precio por este 0,1% y lo voy a sumar al precio. Le estoy incrementando un valor. O sea, fíjense que yo en la base de datos puedo incrementar el precio si así yo quisiera, ¿no? Entonces, fíjense, voy a primero resolver esto. Hacer esta primera lista. ¿Todo para qué? Necesito que vean ustedes estos montos, ¿sí? Estos montitos que están acá. Estos montitos. Aquí yo le voy a aumentar un precio, porque si en algún momento me dijeran a mí, a los libros, a tus precios, que son estos precios que nos han dado, tienes que aumentarle un 10% a toditos. Y tienes que, ¿no? Entonces, me dice, ¿no? Entonces yo puedo hacer aparecer, ¿sí? Puedo hacer aparecer o puedo adjuntar ese precio. Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Sí? Acá, eso es lo que me está diciendo. Y aparte que lo voy a ordenar hasta el número 4, los 4 lo voy a ordenar. Fíjense acá. Entonces lo que voy a hacer es nuevamente, fíjense los valorcitos que teníamos, ¿no? Por ejemplo, el 25, 19, 15, 50, ahora van a sufrir alteraciones. Pero ya, título, autor y editorial. El precio no me está apareciendo acá, pero yo voy a hacer aparecer. Permítanme. Aquí está. Pero fíjense, el precio acá no me está apareciendo, pero sí está apareciendo precio con descuento, perdón, precio con descuento o tal vez con el incremento, ¿no? Es un precio con descuento que estamos ofreciendo al comprador, en este caso, ¿no? Porque a este precio le estoy bajando el 10% y lo voy a sumar al precio, ¿no? Y ese es lo que nos da. Bueno, puedo hacer acá una serie de ejercicios, ¿sí? Indicando y haciendo referencia, ¿sí? El modo de utilizar este tipo de consultas. Pero lo que yo quiero mostrarles acá y quiero hacer bastante hincapié es en esto justamente. Fíjense. En esto. Acá en la tabla no está el precio descuento, porque nosotros en nuestra tabla definimos nuestra tabla. Fíjense acá arriba. Dice, está serial, título, autor, editorial, precio, pero no existe, en ningún momento existe el precio de descuento, pero yo lo hago aparecer acá. Con este as le estoy diciendo que por un momento, en esta ejecución que yo haga,
voy a poder hacer aparecer. El as me sirve para eso, ¿sí? El as me sirve básicamente para eso. Bueno, esa es la explicación, ¿sí? Que tenemos para la primera parte, ¿no? Que es el ordenar registros. Por favor, si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, me la puede hacer ahora porque son ejercicios que están en el ejercicio, en el texto. Por favor, les cedo la palabra. Queridos amigos, ¿hay alguien? ¿Tiene alguna duda? En el chat nomás, amigos. A ver, hay una pregunta. Permítame. Hay 4 chats, dice. Ya, a ver, ¿se entendió? ¿Está claro? ¿Se entendió? Dice, ¿no? Bueno, me han entendido. Qué bien, estoy pretendiendo que todos me entiendan. Bueno, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, puedo pasar al capítulo 13, es del Order by. Tiene su práctica que por favor les voy a pedir que ustedes puedan y empiecen a desarrollar, pero no ahora, ¿no? Por favor, permítame terminar esta pequeña clase, ¿sí? Por favor, perfecto. Continuamos entonces. Este es con relación al order by, ¿sí? Ese es con relación al order by. Pasemos a otra. Este es justamente el order by que ya fue, ¿sí? No se preocupe que yo todos estos códigos los paso al finalizar la clase. Por favor. El siguiente es el capítulo 14, es los tipos de datos lógicos. Los tipos de datos, ¿no? Los tipos de datos lógicos. Bueno, cuando nosotros hablamos de tipos de datos lógicos, estamos hablando justamente, ¿sí? De los operadores AND, y, o, el XOR, ¿sí? El equivalente, el IS y el NOT, ¿no? Pero nosotros conocemos, ¿no? Esta tablita que es la fundamental para nosotros, ¿sí? Esta tablita nos va a permitir a nosotros trabajar, ¿sí? Con tablitas. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije, ¿no? Verdadero, 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 ¿no? Verdadero y verdad es verdad y demás cositas. En clases se los puse. Es fundamental, eso se los dije en programación, si no me equivoco. Pero acá también tiene el mismo sentido, ¿sí? Verdad y falso va a ser falso, ¿no? Verdad y verdad va a ser verdad. Tienen que revisar la tablita. Esta misma tablita está en el texto, por si acaso, ¿no? Pero esto va siempre en función a algún resultado que nosotros tengamos. Antes de poder entrar y trabajar con nuestros operadores lógicos, es fundamental, ¿no? Agarrar. Fíjense, yo tengo una tabla, ¿sí? Tengo una tabla ya creada y está también con libros, pero este tiene mayores datos. ¿Qué voy a hacer? Puedo hacer lo siguiente. Drop table libros, esta parte se nota. Drop table libros, lo que hace es eliminar toda la tabla con el drop. Pero elimino la tabla. Si yo voy a utilizar el delete from libros, simplemente voy a eliminar el contenido de la tabla. En este caso, yo ya estoy trabajando, voy a trabajar con otra tabla, ¿sí? Que es esta. Y fíjense, yo voy a trabajar con esta nueva tablita y estos nuevos datos, porque son más datos. El anterior tenía muy pocos valores. Lo que puedo hacer, voy a eliminarlo todito. O sea, la tabla misma se me va, ¿no? Veamos, vamos a hacer la prueba acá. Lo único que voy a hacer es esto, ¿no? Lo pinto y lo ejecuto. Fíjense, la consulta ha retornado satisfactoriamente, ¿no? En 48 milisegundos. Si yo voy a revisar acá, ¿dónde está? Acá, ¿no? Demo, en esquemas, public, fíjense la tablita. Ahora ya no tiene nada de valores. Pero fíjense, voy a hacer funcionar esto. No hay ni tabla, ¿no? Ahora voy a hacer funcionar esto, ¿no? Que es de tipo de datos lógicos que
que tiene otra tabla, y perdón, pam, listo, voy a hacer funcionar, ahí está, vengo acá, lo voy a refrescar, fíjense, ya tengo la tablita, directamente, ¿no? Ahí está mi tablita. Y si hago un select, me va a mostrar también eso, ¿no? Entonces, fíjense, antes voy a hacer un select, ¿no? De asterisco, from libros. Ahí está nuestra tablita. Ahí está nuestra tablita. ¿Sí? Entonces, yo con este select, lo único que estoy mostrándoles, o pretendo mostrar, cómo está nuestra tablita. En este caso, ¿no? Lo voy a agrandar un poquito más y esto lo voy a subir. Por la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Y vamos a ver, fíjense. Yo creo que ahí está bien. Entonces, acá simplemente es el uso, por ejemplo, de las condicionantes, ¿no? Mayor, igual, pero acá tenemos que utilizar, cuando es, voy a decir, ¿no? Por ejemplo, vámonos a los ejercicios. Y aquí vamos a entender de mejor manera. ¿Sí? Vámonos a los ejercicios. Y acá, por ejemplo, ¿no? Dice, vamos a recuperar los libros cuyo autor sea igual a Borges. ¿Sí? Y cuyo precio no supere los 20 pesos. Porque seguramente en algún momento no tenemos la plata disponible, ¿no? O te van a decir, entonces vamos a ir a buscar nosotros eso. Esta consulta tiene que arrojarnos esos datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Select asterisco from libros, ¿no? Voy a hacer la consulta en la tabla libros cuando, aquí viene, ¿no? Cuando el autor sea Borges y, dice, ¿no? Lo que decíamos acá, ¿no? Fíjense, lo que decíamos acá, ¿no? El autor sea Borges y el precio sea menor o igual a 20. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que sea el precio menor, que no supere ¿no? Que no supere los 20 pesos. Entonces, esto garantiza que no va a superar los 20 pesos. Entonces, esto es fundamental porque aquí esta es, ¿no? P y Q. ¿Cuál es el resultado de P y Q? Si esto es verdad y esto es verdad, entonces me va a dar un resultado verdadero. Si uno de estos es falso, cualquiera de ambos me va a dar un resultado falso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros al manejar este tipo de acepciones, ¿sí? Entonces, fíjense acá, el resultado que debería darnos a nosotros es, viendo esta tabla, les dice, ¿no? Vamos a ir a buscar los Borges. Aquí hay 1, 2, 3 Borges, pero ¿cuáles cuestan menor que 20 pesos? Este, 1, y otro Borges, 2. Son simplemente 2, debería mostrarse, el 15 y el 18. El 39 no, porque es carísimo. Haremos funcionar, fíjense, ¿no? Vamos a hacer funcionar. ¡Pac! Lo que les dije. Voy a seleccionar, me dice, ¿no? Voy a seleccionar, ¿sí? Cuando el autor sea Borges, evidentemente aquí están los dos Borges, pero el precio sea menor igual a 20. Aquí están los menores. Y anteriormente les había mostrado, ¿sí? Que en la tabla había otro Borges más, pero que costaba 30 bolivianos, o 39, si es que no me equivoco. ¿Sí? Entonces, fíjense, el manejo de estas herramientas, el I, el OR, ¿sí? El NOT, en algún caso, ¿verdad? Trabajan de la misma manera que programación, de la misma manera. ¿Sí? Y nos va a permitir a nosotros trabajar de una forma un poquito más holgada, tal vez. ¿Sí? Entonces, continuaremos, jóvenes. Vamos con la otra parte, ¿no? Vamos, dice, seleccionamos los libros, dice que el autor sea Borges y o, dice, ¿no? O sea, entre el I o, cuya editorial es Planeta. Ah, entonces acá, ¿no? Fíjense, la consulta, bien. La primera parte ya la conocemos, pero la segunda, ¿cuándo el autor es igual a Borges? O, dice, ¿no? El editorial sea Planeta. Pero vayamos a ver cuál debería ser nuestra salida, ¿sí? Para hacer funcionar esto de acá.
¿sí? Dice, cuando el autor sea Borges, va a seleccionar Borges, Borges, a ver, se los pinto. Va a ser Borges, Borges, Borges o Editorial Planeta. Planeta, Planeta, listo. Vamos a tener también a Mario Molina en nuestra consulta, ¿sí? Porque dice, o es Borges o es de Editorial Planeta. Perfecto, entonces veamos que esto realmente suceda, ¿no? Fíjense. Fíjense, ahí está, ¿no? Ahí está, Borges, 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 ¿sí? 3 Borges y la editorial Planeta, los cuatro resultados. El siguiente, recuperemos los libros cuya editorial no es Planeta. Aquí fíjense, voy a utilizar no. O sea, si voy a recuperar los que no son Planeta, los que no son Planeta, fíjense acá, esta es la tablita. Entonces, ¿quiénes no son Planeta? Dice acá, ¿no? Los que no sean de... ¿Cuáles son? MC 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los 6 que tendrían que aparecer, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá, dice, voy a seleccionar todos de la tabla de libros cuando no, dice, no, estoy poniendo un signo, es como si estuviera poniendo esto, ¿no? Como si estuviera poniendo. No P. ¿Sí? Estoy negando. Entonces, todos los planetas no van a estar en este caso. ¿Sí? Bueno, ya lo estamos quedando sin tiempo, ya lo vamos a actualizar esto. Pero permítanme mostrarles esto, ¿no? Nos va a salir lo que les dije anteriormente. F5 y los que no son planeta. Fíjense, los planetas ya han desaparecido. ¿Sí? Los planetas. Bueno, vamos a ver, dice, cómo el uso de paréntesis en el Postgres se evalúa de forma diferente ciertas consultas. Por favor, me estoy quedando sin tiempo y la plataforma se va a cerrar. Permítanme unos 10 minutitos, jóvenes. Me voy a salir y en ese tiempo les voy a subir todas estas consultas para que ustedes la hagan. Por favor, les pido que salgan porque tenemos que volver a entrar con otra sesión. ¿Sí? Por favor, entonces, nos vemos en un momentito más, por favor.